página 31. Desesperación en cuanto a lo eterno o de sí mismo. Desesperar de lo temporal o de algo temporal, si verdaderamente es desesperación, resulta en el fondo lo mismo que desesperar en cuanto a lo eterno y de sí mismo, fórmula de toda desesperación. Por esto el lenguaje se expresa bien cuando dice, desesperar de lo temporal, la ocasión, en cuanto a lo eterno, pero de sí mismo, puesto que aquí todavía es expresar la ocasión de la desesperación, que para el pensamiento es siempre desesperación en cuanto a lo eterno, en tanto la cosa de que se desespera es quizás indiferente. Se desespera de aquello que os fija en la desesperación, de la desgracia, de lo temporal, de la pérdida de la fortuna, etc., pero en cuanto a aquello que, bien comprendido, nos desliga de la desesperación, en cuanto a lo eterno, en cuanto a la salvación, en cuanto a nuestras fuerzas, etc. Con el yo, porque es doblemente dialéctico, se dice también desesperar de sí y en cuanto a sí. De aquí es oscuridad, sobre todo inherente a las formas inferiores de la desesperación, pero además presente en casi todas, ver con tanta claridad apasionada de qué se desespera, a la vez que no se ve en cuanto a qué. Para curarse se necesita un cambio de la atención. Es necesario que se dirija la mirada de qué al en cuanto, y sería un punto delicado desde el puro ángulo filosófico saber si verdaderamente se puede desesperar sabiendo plenamente en cuanto a qué se desespera. Pero el desesperado, que se ha descrito, no sospecha en suma lo que sucede a su espalda, creyendo desesperar de algo temporal, habla incesantemente de aquello por lo que desespera, pero en realidad su desesperación refiérese a la eternidad. Pues dando tanto valor a lo temporal o, más explícitamente, a algo temporal, o dilatándolo ante todo a la totalidad de lo temporal, y dando luego a esta totalidad tanto valor, es como entonces desespera en cuanto a la eternidad. Esta última desesperación es un progreso considerable. Si la otra era desesperación debilidad, aquí el hombre desespera de su debilidad, pero su desesperación aún tiene desesperación debilidad, como diferente de la desesperación desafío. Por lo tanto, diferencia solo relativa, la forma precedente no superaba la conciencia de la debilidad, mientras que aquí la conciencia va más lejos y se condensa en una nueva conciencia, la de su debilidad. El desesperado ve por sí mismo su debilidad de tomar tan a pecho lo temporal, su debilidad de desesperar. Pero en lugar de dirigirse entonces francamente de la desesperación a la fe, humillándose ante Dios bajo esa debilidad, se hunde en la desesperación y desespera de ella. Por eso cambia su punto de vista, siempre más consciente de su desesperación, sabe ahora que desespera en cuanto a lo eterno, que desespera de sí mismo, de su debilidad de hacerle tanto caso a lo temporal, lo que para su desesperación equivale a la pérdida de la eternidad y de su yo. Aquí hay progreso. Primero en la conciencia del yo, pues es imposible desesperar en cuanto a lo eterno sin una idea del yo, sin la idea que hay o ha habido eternidad en él. Y para desesperar de sí mismo, también es necesario que se tenga conciencia de poseer un yo, y, sin embargo, es de ello que el hombre desespera no de lo temporal o de algo temporal, sino de él mismo. Además aquí hay más conciencia de lo que es la desesperación, que no es en efecto otra cosa que la pérdida de la eternidad y de sí mismo. Naturalmente el hombre también tiene más conciencia de la naturaleza desesperada de su estado. Al presente, la desesperación no es solo un mal pasivo, sino una acción. En efecto, cuando el hombre pierde lo temporal y desespera, la desesperación parece llegar de afuera, aunque viviendo siempre del yo, pero cuando el yo desespera de esa última desesperación, tal desesperación viene del yo, como una reacción indirecta y directa y difiere por esto de la desesperación desafío, que brota del yo. Anotemos aquí, finalmente otro progreso. Su mismo crecimiento de intensidad aproxima esta desesperación en un sentido a la salud. Pues su profundidad misma la guarda del olvido, al no cicatrizar, salvaguarda en todo instante una posibilidad de salvación. Sin embargo, esa forma no se refiere menos a la de la desesperación en la cual se quiere ser uno mismo. Como un padre que deshereda a su hijo, el yo se niega a reconocerse después de tanta debilidad. Desesperado, no puede olvidarla,
En un sentido se aborrece, no queriendo humillarse bajo su peso, como el creyente, para volverse a encontrar de este modo, no, en su desesperación, ya no quiere oír hablar de sí mismo, no quiere saber nada de sí mismo. Pero tampoco podría tratarse de una ayuda del olvido, tampoco, gracias al olvido, podría deslizarse al plano espiritual y vivir entonces en hombre y cristiano común, no, para esto, el yo es demasiado yo. Como a menudo sucede con el padre que deshereda a su hijo y que nada ha adelantado con ese gesto exterior, no habiéndose desembarazado, con el de su hijo, al menos no habiendo liberado de él a su pensamiento, pero aún más a menudo como un amante que maldice al hombre que ella odia, y que es su amigo, pero a quien el maldecir no ayuda nada y más bien la encadenaría, así le sucede a nuestro desesperado frente a su yo. Esa desesperación, en un grado más profunda que la precedente, es de las que con menos frecuencia se encuentran en el mundo. Esa puerta vedada detrás de la cual no había más que la nada, es aquí una verdadera puerta, pero además con cerrojos, y detrás de ella el yo, como pendiente de sí mismo, se ocupa y engaña el tiempo negándose a ser él mismo, aunque siendo lo bastante para amarse. Esto es lo que se llama el hermetismo, del cual nos ocuparemos ahora, ese contrario de lo espontáneo puro, al cual desprecia por su debilidad intelectual. ¿Pero existe en la realidad un yo semejante? ¿No ha huido al desierto, el convento o el manicomio? ¿Es un ser viviente vestido como los demás, o que se oculta como ellos bajo el manto de todos los días? Voto A. ¿Y por qué no? Solo que en los secretos de suyo nadie está iniciado, incluso ni un alma, pues no siente la necesidad de que tal cosa suceda, o sabe rechazarla. Pero escuchadle más bien a él mismo, únicamente los espontáneos puros, aquellos que por el espíritu se encuentran casi en el mismo punto que los pequeñuelos, quienes con amable despreocupación no saben retener nada en el cuerpo, únicamente los espontáneos puros no saben ocultar nada. Es esa espontaneidad, que tan a menudo se pretende verdad, naturalidad, sinceridad, franqueza sin ambajes, la que es casi tan verdadera como sería mentira en el adulto no contenerse cuando el cuerpo experimenta una necesidad natural. Todo yo, por poca reflexión que tenga, posee sin embargo la idea de dominarse. Y nuestro desesperado tiene el suficiente hermetismo para mantener a raya a los importunos, es decir a todo el mundo, de los secretos de su yo, sin perder por ello el aire de un viviente. Es un hombre culto, casado, padre de familia, un funcionario de carrera, un padre respetable, de trato agradable, muy tierno con su mujer, la solicitud misma con respecto a sus hijos. ¿Y cristiano también? Pues sí, a su manera, aunque prefiere no decir una palabra al respecto, si bien dejó con benevolencia y cierta alegría melancólica que su mujer, para edificarse, se ocupe de religión. El templo no lo ve muy a menudo y la mayoría de los pastores le parecen personas que no saben a fondo de qué hablan. Salvo uno, confiesa, que sabe de qué habla, pero otra razón no le permite ir a oírle, el temor de que no lo arrastre demasiado lejos. Por el contrario, muy a menudo le domina una necesidad de soledad, tan vital para él, a veces como respirar, o a veces, de dormir. Que tenga esa necesidad vital con más fuerza que el común de las gentes, es en el otro signo de una naturaleza más profunda. La necesidad de soledad prueba siempre en nosotros la espiritualidad y sirve para medirla. Ese pueblo descabellado de hombres que no lo son, ese ganado de inseparables siente tan poco semejante necesidad que, como cotorras, mueren cuando están solos, como el niñito que no se duerme si no se le canturrea. Necesitan el gorjeo tranquilizador de la sociabilidad para comer, beber, dormir, rogar y sentirse enamorados, pero ni la antigüedad ni la Edad Media descuidaban esa necesidad de soledad, se respetaba lo que expresa. Nuestra época, con su sempiterna sociabilidad, tiembla tanto delante de la soledad, que no sabe, ¿qué epigrama? Servirse de ella más que contra los criminales. Es cierto que, en nuestros días, es un crimen entregarse al espíritu y, por lo tanto, nada es más regular si nuestras gentes, amantes de la soledad, se clasifican entre los criminales.
Ocupado de la relación de su yo consigo mismo, el desesperado hermético empeñase en vivir entonces horas successivis, horas que tienen algo que ver con la eternidad, aunque no vividas para ella, en el fondo no avanza. Pero pasadas esas horas, y calmada su necesidad de soledad, es como si saliese. Incluso cuando entra para encontrar mujer e hijos. Lo que hace de él un marido tan tierno, un padre tan solícito es, además de su fondo bonachón y su sentido del deber, esa confesión que en lo más profundo de sí mismo él se ha hecho sobre su debilidad. Suponiendo que se logra sus confidencias y se le dice, pero tu hermetismo es orgullo. En el fondo estás orgulloso de ti mismo, sin duda alguna no os lo confesará. Solo consigo mismo, reconocerá que acaso no se esté equivocado, pero la pasión de su yo por penetrar su debilidad pronto le daría la ilusión de que no puede ser eso orgullo, puesto que precisamente desespera de su debilidad. Como si no fuera orgullo atribuir ese peso enorme a la debilidad, como si la voluntad de enorgullecerse de su yo no le evitara soportar esa conciencia de su debilidad. Y si se le dijera, he aquí una extraña complicación, un extraño embrollo, pues todo el mal, en el fondo, proviene de la manera con que se liga el pensamiento, pues si no nada sería más normal para ti, precisamente, que el camino por donde pasar que, por la desesperación del yo, te conduciría a tu yo. Lo que dices de la debilidad es exacto, pero no debes desesperar por ella, hay que romper el yo para llegar a ser uno mismo, deja pues de desesperar. Estas opiniones le harían confesar en un minuto de tranquilidad, pero de nuevo la pasión desviaría pronto su mirada y otro falso viraje le arrojaría en la desesperación. Un desesperado semejante, como ya se ha dicho, no corre por las calles. Pero si no permanece allí, moviéndose únicamente en el mismo sitio, si no se produce en él, por otra parte, una revolución que le lleve al buen camino de la fe, entonces, o su desesperación se condensará en una forma superior, pero siempre hermética, o bien estallará arruinando el disfraz exterior con el cual se envolvía su vida como con un incógnito. En ese caso se le verá lanzarse en la existencia, quizás en la diversión de grandes empresas, llegando a ser uno de esos espíritus inquietos cuya carrera signo de exclamación abierta y signo de exclamación deja más de una huella, en uno de esos espíritus siempre en procura de olvido y que, ante el caos interior, quieren poderosos remedios, aunque de una especie distinta a los de Ricardo Illy, huyendo de las maldiciones de su madre. O también buscará el olvido en los sentidos, acaso en el libertinaje, para retornar en su desesperación a lo espontáneo, pero siempre con la conciencia del yo que no quiere ser. En el primer caso, cuando la desesperación se condensa, se dirige al desafío, y entonces se ve bien qué suma de mentira ocultaban sus quejas de debilidad y qué verdad dialéctica es pretender que el desafío se expresa siempre en primer término por la desesperación de ser débil. Pero dirijamos una última mirada al fondo de ese taciturno que no hace más que agitarse en su taciturnidad. Si la mantiene intacta, omnibus numeris absoluta, el suicidio es su primer riesgo. El común de los hombres no tiene naturalmente la menor sospecha de lo que puede hacer sufrir semejante hermetismo, quedaríanse estupefactos si lo supiesen. Tan cierto es que corre el riesgo, ante todo, del suicidio. Que hable a alguien, por el contrario, que se abra a uno solo y entonces se dará en él tal alivio, una pacificación tal, que el suicidio dejará de ser la salida del hermetismo. Ya un confidente, uno solo, basta para rebajar en un tono el hermetismo absoluto. Entonces el suicidio presenta posibilidades de ser evitado. Pero la confidencia misma puede dar lugar a la desesperación, pues el hermético entonces encuentra que hubiese sido infinitamente mejor soportar el dolor de callarse, antes que darse un confidente. Hay ejemplos de herméticos llevados precisamente a la desesperación por haber tenido un confidente. Entonces el suicidio puede darse a pesar de todo. Un poeta podría también disponer la catástrofe de manera de hacer matar al confidente por el héroe, suponiendo poetice a este último rey o emperador. Podría imaginarse un déspota demoníaco con esa necesidad de abrirse a alguien de sus tormentos y que empleara por turno a un grupo de confidentes, siendo una muerte segura llegar a serlo, la confidencia termina, se los mataría.
Tema para un poeta describir, en esta forma, esa contradicción dolorosa de un demoníaco, a la vez incapaz de pasarse sin confidente y de soportar a un no. Página 34.